Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es el maestro Roberto Treviño Ríos, asesor técnico pedagógico del lenguaje oral y escrito de la zona escolar 160 del nivel primaria federalizada. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su canal y agradeciendo que estén aquí con nosotros escuchándonos y viéndonos. Dotar de elementos, recursos y herramientas para trabajar bajo la modalidad Aprende en Casa 2 mediante metodologías activas a distancia que pongan al centro al alumno. Estamos emprendiendo nuevas modalidades educativas donde ponen al centro al alumno, al centro de la educación, lo cual refleja que el maestro, que el padre de familia y la sociedad en general le estamos dando la debida importancia a la educación y que recaiga finalmente en quien debe de recaer, en nuestros pequeños alumnos. El siguiente material es un análisis de los aprendizajes esperados simplificados que hoy en día nos demanda la nueva modalidad educativa y de esta manera no agobiar drásticamente ni a los alumnos ni a los docentes ni mucho menos a los padres de familia. Es por ello que en este día el equipo de supervisión 160 les les presenta el siguiente material. Vamos a comenzar con la simplificación de aprendizajes esperados de cuarto grado. Vamos a iniciar con la asignatura de español primer trimestre y lo vamos a identificar en las diapositivas con el número 1 y la T mayúscula en color rojo para ubicarnos. Iniciamos. En el primer aprendizaje esperado habla sobre formular preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica aquella que es repetida, complementaria o irrelevante sobre un tema. Y como podemos ver en la imagen, a un alumno pensando, reflexionando, generando sobre algunos cuestionamientos o preguntas. Identifica las características y la función de las monografías y las retoma al elaborar un texto propio. Y aquí tenemos monografías históricas. Resume información para redactar textos de apoyo para una exposición. Y en la imagen tenemos a alumnos realizando diferentes borradores. Emplea la paráfrasis al exponer un tema. Aquí vemos cómo un alumno está exponiendo un tema, no sin antes habiendo recabado información, analizado e integrado para poderla transmitir. Emplea rimas en la escritura de trabalenguas y juegos de palabras. Y en la imagen tenemos un ejemplo. El perrito travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. Aquí vemos cómo el alumno entra en una dinámica lúdica para poder interesarse o analizar el sistema de escritura. Escribe un texto monográfico que muestra coherencia. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos sobre un tema. Y como podemos ver en la imagen, un texto que se le denomina la estrella y el alumno va a recurrir al mismo para recabar información. Identifica y usa recursos para mantener la cohesión y coherencia al escribir párrafos. Identifica los sentimientos que tratan los poemas. Y en el ejemplo podemos ver algunos emojis donde representan alegría, tristeza, llanto, enojo, etcétera. Emplea verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones. Caminar, por ejemplo, correr, reír. Emplea la ortografía convencional de palabras relacionadas con medidas de longitud, peso y volumen. Aquí vemos cómo la ortografía se involucra también con la asignatura de matemáticas. Estamos hablando ahorita del segundo trimestre. Vamos a continuar con el segundo trimestre también. Conoce las características de un instructivo e interpreta la información que presenta. Y aquí vemos un instructivo de cómo lavar las manos en el ejemplo. Continuamos. Recupera información a partir de entrevistas.
Y aquí vemos algunos ejemplos de cómo el alumno redacta algunos cuestionamientos para iniciar una entrevista. Elabora preguntas que recaben el máximo de información deseada y evita hacer preguntas redundantes, es decir, aquellas que no son muy necesarias. Pasamos ahora al tercer trimestre. Reconoce elementos de las narraciones: estado inicial, aparición de un conflicto y resolución del mismo. Y en la imagen podemos ver la estructura de un cuento, que está dividido en tres partes. El primero de ellos habla sobre la introducción o inicio, que es la parte inicial de la historia. Y continuamos con el desarrollo o nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Y para finalizar, se marca el apartado de desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. Continuamos con redacta notas periodísticas breves. Y aquí vemos en el ejemplo un texto periodístico donde el alumno redacta una noticia. Identifica la utilidad de relatos biográficos para conocer la vida de personajes interesantes. Y aquí tenemos biografías como ejemplo: culturales, históricas, científicas, etc. Comprende la función e identifica la información que usualmente se solicita en los formularios. Y en el ejemplo podemos observar un formulario sobre datos de un cliente de algún negocio, por ejemplo, donde la persona debe de escribir o colocar su nombre, luego el teléfono, dirección y algunas preferencias de él mismo. Continuando con el tercer trimestre, identifica sus interpretaciones constatando la información provista por el texto. Y aquí podemos ver algunos alumnos leyendo algunos diferentes tipos de textos. Establece relaciones de causas y efectos entre las partes de una narración. Y como podemos observar en la imagen, algunos cuadros donde el alumno le sugiere que ponga causas y efectos de algún suceso. Y esto se aplica mucho en la asignatura de historia y se puede utilizar en algunas otras, como en español, geografía, etc. Identifica datos específicos a partir de la lectura. Aquí llegamos al final de la asignatura de español. Vamos a continuar ahora con la asignatura de matemáticas, primer trimestre. Y como número 1 tenemos la notación desarrollada de números naturales y decimales, valor posicional de las cifras de un número. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Analiza cada numeral, la notación desarrollada del numeral .739, que es 0.7 décimos más 0.03 centésimos más 0.009 milésimos. La notación desarrollada del numeral 3 enteros .739 milésimos es 3 más 0.7 décimos más 0.03 centésimos más 0.009 milésimos. Uso de cálculo mental para resolver sumas o restas con números decimales. Y aquí tenemos una suma de dos factores con números decimales. Representación de fracciones de magnitudes continuas, longitudes, superficies de figuras. Y aquí tenemos en el ejemplo el kilómetro y medio. Y también podemos tener el centímetro o el metro. Resolución de sumas o restas de números decimales en el contexto de dinero. Análisis de expresiones equivalentes. Y aquí volvemos a tener ejemplos de sumas de números decimales. En el anterior debe ser mental, de preferencia. Y posteriormente, ahorita en el que estamos hablando, puede ser con ayuda gráfica. Continuando con el primer trimestre de aprendizajes esperados de matemáticas, la resolución de problemas que impliquen particiones en tercios, quintos y sextos, análisis de estructuras aditivas, equivalentes y de fracciones mayores o menores que la unidad. Y aquí tenemos un ejemplo que es un tercio. Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y del calendario. Exploración de distintos significados de la multiplicación, relación proporcional entre medidas, productos de medidas, combinatoria y desarrollo de procedimientos para el cálculo mental o escrito. Y aquí tenemos una tabla de variación proporcional que también se puede resolver con una multiplicación. Continuando con el segundo trimestre, descomposición de números naturales y decimales en expresiones aditivas, multiplicativas
o mixtas. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos números que se ubican en unidades, decenas y centenas. Uso de las fracciones para expresar partes de una colección. Cálculo del total conociendo una parte. Y aquí tenemos algunos ejemplos de fracciones: un medio, 3/6, 4/8. Desarrollo de un algoritmo de multiplicación de números hasta de 3 cifras por números de 2 o 3 cifras. Y aquí tenemos una operación multiplicativa con 2 factores y con 3 dígitos cada uno. Continuando con el segundo trimestre en matemáticas de cuarto grado, tenemos que la identificación de fracciones equivalentes al resolver problemas de reparto y medición. Y aquí tenemos 3 fracciones equivalentes, por ejemplo un medio, 3/6 y 4/8. Resolución con procedimientos informales de sumas o restas de fracciones con diferentes denominadores en casos sencillos, medios, cuartos, tercios, etc. Continuamos con la resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información de tablas o gráficas de barras. Y aquí tenemos una tabla donde el alumno va a recurrir a ella para recabar información. Continuamos con el tercer trimestre. Expresiones equivalentes y cálculo del doble, mitad, cuádruple, triple, etc. de las fracciones más usuales: medios, tercios, 2/3, 3/4, etc. Y aquí podemos ver en el ejemplo la representación de un entero dividido en mitad y se elige una de las dos mitades y se representa como un medio. Luego tenemos otro ejemplo, otro entero dividido pero en 4 partes, de las cuales se toman 2 que están coloreadas en color azul, que representa 2/4, y un tercer entero que está dividido en 6 y se toman 3. Resolución de sumas o restas de números decimales en diversos contextos. Aquí tenemos una operación de resta con números decimales. Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para dividir números de hasta 3 cifras entre un número de una o 2 cifras. Aquí tenemos el 4725 entre 25, una división. Continuamos con el tercer trimestre, cálculo aproximado del perímetro y del área de figuras poligonales mediante diversos procedimientos, como retículas, yuxtaponiendo los lados sobre una recta numérica, etc. Y aquí tenemos 3 figuras donde el alumno va a calcular el área. Obtención de fracciones equivalentes con base en la idea de multiplicar o dividir a numerador y el denominador por un mismo número natural. Análisis del residuo en problemas de división que impliquen reparto. Y aquí tenemos una división, 130 entre 12, donde el residuo da como 10 y el alumno va a analizar lo que es el residuo. Ok, llegamos a la parte final de los aprendizajes esperados. Nosotros consideramos que es muy importante conocer los diferentes aprendizajes esperados que se manejan en cada uno de los grados. ¿Para qué? Para que el maestro pueda diseñar y organizar una planeación y aterrizarla a la realidad. Es importante fortalecernos como equipo, lo cual nos dará la seguridad de ir transitando por el camino correcto. Es elemental conocer aún más sobre los aprendizajes esperados, los cuales nos permiten generar nuevas estrategias y metodologías activas alternas a nuestro trabajo y así brindar un trabajo de calidad educativo. Pues bien, llegamos a la parte final de este video. Esperamos que les haya gustado. No sin antes agradecerles nuevamente el tiempo que nos han brindado, esperando que les haya gustado y que sea de utilidad este material. Recordarles también que nos dejen sus comentarios, que nos den like a este video de YouTube, así como invitarlos muy atentamente para que nos sigan a través de este medio, que es nuestro canal de YouTube, Zona 160 Escolar, y para que nos compartan también algunas ideas que serán bienvenidas. Nos vemos a la próxima y estamos a su disposición. Mi nombre es el maestro Roberto Treviño Ríos, asesor técnico pedagógico
del lenguaje oral en la zona escolar 130 del nivel primaria federalizada. Hasta pronto y cuídense mucho.